Vamos a ir a San Mateo capítulo 6, verso 4. El tema es cuando nadie me ve. ¿Qué haces cuando nadie te ve? San Mateo 6, 4 dice la palabra: hazlo en secreto y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. La Reina Valera dice que te recompensará en público. Amén. Es decir, todo lo que hacemos en secreto tiene una recompensa. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos en secreto? Bueno, quiero contarles que la salud y la inteligencia y la belleza son cosas muy valoradas. Una persona que logra fama, como reina de belleza, por ejemplo, como modelo, como un atlético deportista, un gran futbolista, de aquellos deportes que más tienen gloria en este mundo. Se gana muchísimo dinero, además se tiene mucha fama, todo el mundo les conoce, pero detrás de ese cuerpo atlético, vigoroso, musculoso, o de un cuerpo que está lleno de vida, de juventud, de fuerza, de vitalidad, de salud, hay unas células que lo componen, hay unas neuronas, hay algo que se llama el microbioma. ¿Cuántos han escuchado hablar del microbioma? El microbioma, resulta que nosotros los seres humanos tenemos más de esas células que de nuestras propias células. De esas bacterias. Son unas bacterias buenas para el cuerpo. Entonces los médicos dicen que hay que alimentarlas, los estudios científicos. Entonces resulta que esas bacterias protegen el estómago, protegen el intestino. Y cuando una persona come mucha comida procesada y todas este tipo de comidas de harinas refinadas, de azúcar y de los preservantes que tienen los alimentos, matan esos microorganismos que son saludables y que nos ayudan a tener una buena salud en todo el organismo. Las investigaciones dicen que no es únicamente la salud de los intestinos, sino que también tiene que ver con la salud mental, también tiene que ver con una cantidad de enfermedades cuando el microbioma no está bien en el cuerpo. Entonces dicen que hay que alimentarlo y darle, ellos para su alimento necesitan mucho verdura y fruta. Pero ¿cuál es el tema y cuál es el punto aquí? El punto es que detrás de un cuerpo sano y de una persona exitosa en los deportes, en la belleza, en cualquier ámbito, hay todos unos microorganismos que están ahí ayudando para que esa persona tenga buena salud, ¿cierto? Dios ha creado el cuerpo humano con tanta sabiduría, con la sabiduría de Dios, y el punto acá es que aunque no se ve, es imperceptible el trabajo de todos esos microorganismos, pero son vitales, importantes y determinan en gran parte nuestra salud. Asimismo, detrás de algo grande hay un trabajo que no se ve, pero que sin él no se lograría la grandeza de una empresa, de una organización y de un organismo como el cuerpo humano, ¿sí? Hay un gran trabajo y de eso quiero hablar, de ese trabajo que no se ve, que no está ahí en la tarima para que todo el mundo lo vea, sí, pero que es muy importante. En la Biblia encontramos a Josué, que es el gran líder guerrero. ¿Qué hizo Josué? Josué guió al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida, a conquistar la tierra. Fue un guerrero, fue un líder, fue un gobernante, Josué. Pero hay una historia
en Josué. Josué estuvo en el anonimato cuando era ayudante de Moisés. Ayudó a Moisés a ser el líder del pueblo de Dios antes de Josué ser el líder. Sí, dice en Éxodo 24, y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Dice que Moisés era ¿qué? El servidor, perdón, Josué era el servidor de Moisés. Aquí vemos los comienzos de la vida de Josué, de ese éxito de Josué. Y dice en Éxodo 33:11 que dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Entonces, literalmente, Josué ayudó a Moisés a brillar. Literalmente, la Biblia dice que cuando Moisés bajó del monte, su rostro brillaba por la gloria de Dios. Pero ¿quién estaba respaldando a Moisés? Josué, ayudándole en los quehaceres, en lo que había que era importante, y Josué estaba ahí ayudando a Moisés. Entonces Josué no era muy visto, su trabajo era el del ayudante, el de cargar las maletas, el de hacer los mandados, el de correr acá, hacer allí, pero para que Moisés pudiera brillar en la presencia de Dios, había un Josué que estaba ahí por años, durante años, ayudando a Moisés. Y en Deuteronomio 31:14 dice que he aquí se ha acercado el día de tu muerte, le dice Dios a Moisés, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Entonces Josué hizo un trabajo que no se veía, pero que era tan importante, y llega el momento en que Dios saca a Josué del anonimato, llega el momento en que Dios se lleva a Moisés, pero Josué queda en ese lugar de liderazgo para gobernar al pueblo y para introducirlo a la tierra prometida, para conquistar esa tierra prometida. Entonces, cuando tú haces un trabajo que no se ve, solo Dios lo está viendo, pero a ti no te está interesando que te den el crédito o muchas de estas cosas, tú lo estás haciendo para Dios. Amén. Así la gente no lo vea, así la gente trate mal al ujier, y el ujier está haciendo ese trabajo con amor, Dios lo está viendo. Llegará el día en que Dios saque del anonimato a esa persona, si así es su propósito, para ponerlo en un lugar visible. Amén. ¿Por qué? Porque ha hecho un trabajo excelente. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Y cuántos se alegran por eso? Porque ese trabajo que tú haces, que nadie ve, Dios lo está viendo. Amén. Entonces se necesita llegar a un nivel de madurez para vivir haciendo las cosas con excelencia, sin importar no ser visto, y que el que brille sea otro. Josué no estaba envidioso porque Moisés era el que brillaba, porque Moisés era el líder. Él estaba ayudando. Amén. Él sabía que él estaba cumpliendo el propósito de Dios, porque él estaba ayudando a su líder, a Moisés. Amén. Hoy en día hay mucha gente que en lugar de ayudar a crecer su organización, su empresa, ayudar en el lugar donde está haciendo mala atmósfera. Pero nosotros que estamos aquí, las personas que me están escuchando a través de internet, creo que no somos de esos, sino somos de los que vamos a ayudar a levantar a otros, porque un día Dios nos levantará a nosotros. Amén. Hay gente muy amargada en las empresas. Hay mucha gente que está haciendo la difícil al jefe, haciéndole, mirando cómo lo puede sacar, cómo lo puedes bancar, cómo le puede hacer mala atmósfera, cómo le puede causar estrés y ansiedad, ¿cierto? En las iglesias, en las empresas, en el país, en el gobierno. ¿Cómo se puede hacer eso? Pero Dios también está viendo eso, el que todo lo ve. Amén. Entonces, sirviendo en secreto, pero no frustrado ni amargado porque no tengo el crédito, contento viendo que otras personas se vean bien.
haciendo que otras personas se vean bien. Amén. Ahí yo estoy dando la gloria a Dios. Cuando usted actúa así, está sembrando una buena semilla y va a venir una cosecha sobre su vida. Va a venir esa cosecha de la bendición. De esta manera llegará el momento en que Dios lo levantará a usted. Cuando eso suceda, Dios pondrá a otros Josué para que te ayuden. Amén. Porque Dios ha visto lo que has hecho. Entonces Dios pondrá otras personas que te ayuden a levantar, que te ayuden a ir adelante, porque tú has hecho eso con otras personas. Amén. Entonces es necesario pasar la prueba de estar contento cuando no somos vistos, ¿sí? Cuando no tenemos el crédito, cuando otro es el que brilla. ¿Qué es necesario? Pasar esa prueba. Mucha gente está criticando, pero yo sé más, yo pudiera hacer mejor lo que fulano está haciendo, ¿sí? Pero necesitamos estar contentos, ayudando a otros a brillar, ayudando a otros a estar arriba, amén, porque Dios lo está viendo. El mes pasado atendimos aquí al cuerpo pastoral de la ciudad. Hay una asociación de pastores en la ciudad, entonces el mes pasado durante los días jueves los atendimos aquí y gracias al Señor pudimos brindar un buen servicio. Se les dio excelente refrigerio uno de esos días, cierto, como a un promedio de unas 60, 70 personas. Les dimos ensalada de frutas con helado, otro durante las 4 reuniones que estuvieron en el mes. Y cuando ellos se fueron, nos manifestaron mucha gratitud, oraron por nosotros, nos bendijeron, nos declararon una palabra de bendición y muchos de ellos se acercaron y nos dijeron que la atención había sido excelente. Pero sabes una cosa, aunque ellos oran por nosotros, nos dieron gracias a nosotros como pastores, el crédito lo tienen personas que ofrendaron, personas que diezmaron, personas que estuvieron sirviendo, dando de su tiempo, trabajando allá para hacer todas esas ensaladas de fruta, todos esos refrigerios deliciosos que pudieron disfrutar. Entonces el crédito es para ellos. Detrás de algo grande y de algo bueno que se hace, hay unas personas que no están siendo muy visibles, pero que son fundamentales. Dios está viendo eso. Dios está viendo eso. Amén. Entonces, en su trabajo, en la iglesia, en su familia, Dios está viendo lo que haces. De pronto alguien no está viendo que tú eres el que estás trabajando duro para levantar a tu familia, ayudando, orando, estás soportando tal vez las cargas, ¿cierto? Y estás ahí y de pronto no lo valoran. Te digo, Dios lo está viendo. Lo que estás haciendo allá en esa empresa, aunque ese jefe no sea una persona justa, tú no lo haces para la gente, tú lo haces para Dios. Amén. Lo que estás haciendo en el grupo, allá en el colegio, en la universidad, en el vecindario, ese bien que estás haciendo y que quizá la gente no lo valore, Dios lo está haciendo. Sigue haciendo el bien, porque en su debido tiempo recibirás la cosecha. Amén. A veces la gente, ¿cierto? Uno puede amargarse porque no recibe el crédito, la gloria, porque la gente no ve eso. Pero nosotros tenemos que pasar la prueba. Todos nosotros deberíamos ser invisibles en la vida de alguien, ayudándoles a crecer, sembrando una semilla de ánimo, una palabra de consuelo, de esperanza, de fe, ayudando a crecer a alguien, ayudando a levantar a alguien, no ayudando a poner a la gente abajo. Amén. Cuando esas personas no nos están viendo, porque es fácil cuando la gente lo está viendo, ¿cierto?, ser amable o de pronto tratar de servirles porque ellos están viendo. Pero cuando no nos están viendo y cuando estamos allá hablando con otras personas, ¿cómo estamos hablando de ellos? ¿Sí? Porque ahí cuando es fácil hablar cuando la gente no está escuchando, ¿cierto?
Pero mira, que lo que nosotros hablemos sea algo bueno. Esa persona es una excelente persona. Y miro los puntos positivos y estoy hablando de las cosas positivas de esa persona y no de las cosas negativas, ¿cierto? Ahí yo estoy levantando a otra persona. Ahí yo estoy honrando a otra persona. Y Dios está viendo eso y Dios levantará a otras personas que me van a honrar y que me van a levantar. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque el Señor está viendo todo eso. Entonces, cuando nosotros hacemos el bien a la gente, requiere hacerlo callado. El versículo que leímos al comienzo, Jesús dijo: cuando tú hagas el bien a otros, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Amén. Y tu Padre que ve en secreto, lo que tú haces en secreto, te recompensará en público. Entonces, la prueba es hacerlo callado, sin estar quejándose. Es con humildad delante de Dios. Amén. No es diciendo: eso es porque yo esto y yo aquello y yo lo otro. ¿Qué será de usted cuando yo falte? ¿Cierto? ¿Qué será de su vida? Porque ahí estamos haciéndonos ver nosotros. No, que lo que nosotros hagamos, lo hagamos callados delante de Dios. Que nosotros oramos, lo hagamos delante del Señor. Amén. Eso tiene más valor. Eso es. Entonces la obra de Dios se hace con personas así. Detrás de esta subdivisión, de estas paredes, hay personas que hacen posible este servicio para Dios. Maestros de niños, personas que están con la transmisión de nuestra reunión, con el sonido, personas sirviendo como ujieres, personas que están ofrendando, que están diezmando, para que nosotros podamos hacer un excelente servicio y cada día mejor para el Señor. Amén. Dios está viendo eso, aunque aquí no nos paremos a decir: felicitamos a fulano porque diezmó tanto, felicitamos a tal persona porque ofrendó tanto. Dios lo está viendo y es mejor así, porque la Biblia dice que la recompensa vendrá del Señor cuando nosotros no tenemos la gloria humana. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Hay personas que son ásperas con la gente que sirve. Les digo a esas personas que están sirviendo: tranquilos, sigan haciendo su trabajo para el Señor con amor, porque el Señor lo está viendo y para Él es que hacemos ese trabajo. Si hay alguna persona que piensa que puede mandar, hacer, controlar, decir: háganme, tráiganme, hagan esto, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para el Señor y eso es lo importante. Hay que aceptar con amor el papel que Dios nos ha dado en la vida, con madurez, no estando amargados porque: no, pero si yo fuera como el cantante Marco Duit, o como Marco Barrientos, que está en los mejores escenarios, o como el pastor fulano, o como fulana, la esposa del pastor tal, que está en ese escenario, en esa plataforma, que todo el mundo la ve, cómo se ve de bonita, cómo se viste, cómo esto, cómo aquello, cómo lo otro. Si yo fuera así, no, hay que aceptar con madurez el trabajo, el papel que tenemos en la vida. Amén. Porque Dios ha puesto a unos en un lugar y a otros en otro lugar, pero lo que a mí me corresponde, yo lo voy a hacer con excelencia y con amor para el Señor. Amén. Eso es madurez. Cierto, no hay que intentar promoverme, competir en lugar de cooperar, pensando que no puedo ayudar a otros porque de pronto me superan y entonces yo me quedo atrás, la gloria, el crédito se lo llevan otros. No, sacamos eso en el nombre de Jesús. Dios pondrá personas en nuestra vida para que las ayudemos a avanzar. ¿Cuántos tienen personas a su lado a las cuales tú debes ayudar? Todos, ¿cierto? Y vamos a hacer esa labor, ese trabajo con amor para Dios. La naturaleza humana egoísta nos dirá: no, van a opacarte, tú no vas a ser visto, no van a valorar lo que haces. No importa. Amén. Porque lo que yo quiero es honrar el nombre de Dios. Fuimos creados para ayudar a otros. El Señor dijo que para ser grandes deberíamos ser pequeños como los niños y servir para llegar a ser grandes. La Biblia nos habla de Jonatán, el hijo de Saúl, y dice la Biblia que él sería el futuro rey después de Saúl.
Es decir, o sea, por derecho los reyes, como Saúl era el rey, entonces el derecho era que su hijo Jonatán, quien estaba destinado al trono, le sucedería después. Pero Saúl hizo lo malo delante de Dios. Entonces dice que Dios eligió a David para que fuera el rey, el futuro rey de Israel. Jonatán hubiese podido estar, Jonatán hubiese podido estar envidioso. ¿Cómo va a ser que este va a gobernar si a mí me corresponde, cierto? Pero la Biblia dice que Jonatán fue el mejor amigo de David, que lo ayudó, que estuvo ahí. Cuando David fue sacado por allá de detrás de las ovejas del anonimato para venir al palacio del rey, para tocar el arpa, para ministrar allí, porque un espíritu demoníaco atormentaba a Saúl, pero cuando David tocaba por esa unción que tenía, entonces dice que el espíritu se alejaba, dejaba de molestar a Saúl, porque la presencia de Dios estaba a través de la música que ministraba David. Entonces cuando David viene al palacio, ¿él dónde estaba? Por allá detrás de las ovejas, por allá en el campo. ¿Qué costumbres traía? No había sido educado para estar en palacio de rey. ¿Quién le ayudó? Jonatán estaba así. Mira a David así, de esta manera. No estaba haciendo, uy sí, que haga el oso para reírnos y burlarnos, que salga. Jonatán estaba ayudándolo. Jonatán comprendió que su papel era que David brillara, aunque él no, pero él tenía la suficiente madurez para hacer eso. Amén. Y así es que él comprendió esa gran verdad. Mira, cuando nosotros sembramos esa semilla en otras personas, nosotros vamos a recoger la cosecha. Y si nosotros no la recogemos, nuestros hijos la recogerán. Pero perdón, sí la vamos a recoger nosotros, pero también nuestros hijos. Dice la Biblia que después en la batalla Jonatán murió y David llegó a ser el rey. Y después David dice, ¿ha quedado algún hijo de Jonatán que yo haga misericordia con él? Porque Jonatán fue mi mejor amigo. Y entonces alguien dijo, sí, ha quedado uno llamado Mefiboset, es lisiado de los pies, está por allá en Lodebar, ¿sí? En la tierra donde los sueños mueren, en un lugar de tristeza. Así estaba allí, porque por el pecado de su abuelo, por la maldad de Saúl. Pero David dice que venga Mefiboset al palacio y que coma a la mesa del rey como uno de los príncipes durante toda su vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros ayudamos a levantar a alguien, cuando ayudamos a que alguien brille, Dios hará eso con nosotros, con nuestros hijos. Verán la respuesta, la recompensa, la cosecha del bien que nosotros hemos hecho a otros. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Y cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? Hay que hacer el bien a otros. Mira, es mejor ser la persona que Dios quiso que usted fuera, que intentar promoverse, intentar ser algo que no es. Cuando uno intenta hacer algo que uno no es, gasta mucha energía, entra en ansiedad, en una competitividad negativa, ¿sí? Ansiedad, ahí viene una cantidad de emociones negativas, envidia, ira, mal genio, amargura, porque yo quiero ser algo que yo no soy, yo quiero ser algo que es fulano. No, yo tengo que cumplir el papel que Dios me dio que cumpliera, amén, y yo seré feliz haciendo lo que Dios quiere que yo haga, amén. Eso es. Entonces, no gastando energías ahí innecesariamente. Hay una unción y una gracia especial de Dios en nuestras vidas cuando hacemos aquello para lo que fuimos creados, cuando hacemos aquello en el tiempo que nosotros debemos hacerlo. Hay una unción, hay una gracia de Dios. Pero cuando intentamos hacer algo para que lo que nosotros no fuimos, o en el tiempo, puede ser que sí sea, pero en otro tiempo, pero en ese tiempo me corresponde a mí ser un Josué, ayudando. Si yo lo estoy haciendo en el tiempo de Dios, hay una unción especial de Dios, amén. Pero cuando yo hago algo para lo cual no es el tiempo, o no estoy
destinado, no es el propósito de Dios, va a ser un desgaste en mi vida, un desgaste. Yo tengo que entender eso. Debemos orar a Dios pidiéndole ser alguien que ayude a otros. Ayúdame, Señor, a hacer el bien. Ayúdame, Señor, a ser ese padre que tú quieres que sea en mi hogar. Esa madre, ese esposo, esa esposa, ese buen hijo que honra a sus padres. Quiero cumplir bien mi papel. Quiero servir. Quiero hacer el bien, Señor. Quiero hacer brillar a mi papá, a mi mamá. Quiero ayudarlos a levantar. Ayudar a mis hijos, Señor, sin estar diciendo es que yo soy el que hago y es que yo soy, es que yo soy. No, Señor, tú lo estás viendo. Amén. Dios lo está viendo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Entonces vamos a cosechar esa semilla de la bendición. Pero también hay una prueba aquí, y es no solo ayudar, sino alegrarnos cuando le va bien a otras personas. Cierto que a veces eso no es fácil porque el enemigo viene, pero si ve como a otro como que le está yendo bien, pero a usted como que nada que le va bien, ¿no? Y entonces viene es como un malestar ahí. No, en el nombre de Jesús sacamos eso, nos vamos a alegrar con al que Dios está bendiciendo. Amén. Porque es que a Dios no se le acaban las bendiciones. Si yo me alegro con otros, si yo bendigo a otros, Dios tiene bendiciones para mí también. Amén. Entonces es alegrarme con eso, porque a veces, cierto, de pronto puede decir, uy, se casó fulana, uy, pero no, ¿cómo se casó? Si yo soy más interesante que ella, si yo tengo cinturita de avispa y ella tiene cintura de pollo, además ella tiene mal aliento, ¿qué estaría pensando ese tipo, cierto, que se casó con ella? No, alégrese, gócese, ¿cierto? Porque es que Dios también tiene bendiciones para nosotros. Pero cuando hay esa envidia, ¿cierto? Entonces está el enemigo operando ahí. Y Dios nos ha llamado a alegrarnos, amén, con los otros. Los fariseos tenían envidia de Jesús, por eso mataron al Señor. Eran líderes religiosos llenos de envidia. Y cuando vieron que las multitudes seguían al Señor, entonces, uy, pero ¿cómo puede ser? Mirad, todo el mundo se va tras Él. Esa envidia. No se alegraron y no supieron el tiempo del Señor. Entonces, muchos usan la disculpa de la buena doctrina para juzgar. No, es que eso es falsa doctrina, no, es que eso es esto y es que eso es aquello. Y por eso uno encuentra que hablan muy mal de muchos siervos de Dios y hablando que son falsos profetas y juzgando a las personas en nombre de que están defendiendo la sana doctrina. Pero yo he visto que detrás de eso muchas veces hay esa envidia porque otros son levantados, porque otros son bendecidos, porque otros son prosperados. ¿A quién le corresponde juzgar? Al Señor. Amén. Hay muchas diferentes formas en que nosotros servimos y agradamos a Dios, y una iglesia es diferente a la otra, pero yo respeto lo que hacen otros y yo hago mi trabajo para el Señor como a mí me corresponde, siendo fiel en lo que a mí me corresponde, sin estar hablando mal de otros. Amén. Eso es hacer el bien. Entonces, lo que debemos es alegrarnos con los éxitos de otros y ayudarlos a levantar, no pisotear a otros para hacernos ver nosotros bien. Sí, eso no le agrada a Dios. Juan el Bautista, refiriéndose a su primo, dijo, me alegra, su éxito me llena de alegría. Cuando le dijeron los discípulos, mirad Juan, el que tú bautizaste, ahora mucha gente lo está siguiendo. Y no nos siguen a nosotros, Juan. Y Juan dice, y era el primo, ¿cierto? Jesús. Y Juan dice, me alegra que él tenga éxito. Es necesario que él crezca aunque yo tenga que menguar. Ese es el propósito. Juan no se amargó porque no iba a tener esa gloria, porque no tuvo la gloria del rey David. No se amargó, por eso cumplió su función. Amén, con responsabilidad, con amor. Una de las razones por las que Saúl perdió el trono fue porque se llenó de celos contra David, lleno de celos, porque cuando David mató a Goliat, entonces dice que todas las princesas, las mujeres, las doncellas salieron a cantar, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000.
¿Y cómo así? ¿Cómo así? Yo soy el rey y le dieron a David 10,000 y a mí 1,000. Y eso empezó ahí. Esa envidia, ese dolor. Y intentó matar a David. Y esa fue una de las razones por las que perdió el trono. Esa envidia. Entonces, ya sea que usted sea un David o un Jeremías o un Juan el Bautista o un Jonatán. Un Jeremías, ¿por qué? Porque ¿sabes una cosa? Jeremías fue un gran profeta de Dios, pero en su ministerio Jeremías era llora y predique, y la gente lo rechazaba y no se convertía, y él predique y háblele la palabra de Dios, y por allá lo que hicieron fue que lo metieron a una cisterna sin agua en el lodo, y Jeremías llore, y el Señor motivaba a Jeremías. No fue un ministerio donde las multitudes lo aplaudían, pero Jeremías cumplió su rol, su ministerio, su papel con amor y con excelencia para Dios. Amén. Eso es. También lo hizo Jonatán con David y también lo hizo Juan el Bautista con Jesús. Entonces, sea el papel que a mí me corresponda, lo voy a asumir con responsabilidad, con seguridad, con amor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos van a hacer ese servicio para el Señor? Amén. Jonatán no necesitaba ser el rey para ser feliz, aceptó su papel y el designio de Dios. Nosotros no necesitamos tener la fama de otros para ser felices, podemos disfrutar la vida con lo que el Señor nos ha dado. Mira que Dios me hizo entender eso, porque es una lucha de que a veces uno tiene sueños y anhelos. O sea, uno tiene esos sueños y cuando no ve que esos sueños como que se hacen realidad, entonces empieza a venir toda esta carga. Y el Señor habló esa palabra a mi vida. Lo importante es que yo haga para Él con amor mi trabajo, así no tenga la mega iglesia o no tenga el éxito de de otras personas, pero que yo haga mi trabajo. Si el Señor me dio un talento, en ese talento yo voy a ser fiel. Amén. Voy a cumplir mi papel. Entonces, en muchos casos las personas salen del anonimato para ir a lugares de visibilidad. En unos no, pero en otros sí. Y yo tengo que ser feliz si estoy en el anonimato o si estoy arriba en la plataforma o si estoy visible. Amén. El gran Marcos Witt cuenta que en una ocasión, cuando él era joven, fue invitado a cantar y a ministrar la alabanza en una iglesia. Marcos Witt es uno de los cantantes de música cristiana, música congregacional, que ha tenido más reconocimiento, fama y que ha hecho muchas cosas de bendición, ¿sí? Hoy hay otros salmistas muy conocidos, pero en ese tiempo Marcos Witt era como el más conocido. Y él cuenta que fue invitado cuando empezó a tener toda esta bendición de la alabanza, fue invitado a una iglesia. Y en esa iglesia, pues él llegó allí, yo soy el siervo de Dios, yo voy a cantar, a tocar, a ministrar la gloria del Señor sobre la congregación. Pero resulta que estando allí, por algún motivo, por enfermedad, creo que fue la señora del aseo, no pudo ir a hacer el aseo, y entonces el pastor de la congregación le dijo que él ayudara a hacer el aseo. Y cuando estaba allá lavando los baños sucios allá, ¡ay, Señor! Pero si yo soy tu siervo, Señor, ¿sí? Y el Señor le dice: si no puedes lavar baños sucios, no puedes ser mi siervo. Y lo cierto es que él cuenta ese testimonio. Después de eso es que Marcos Witt es levantado, ¿cierto?, a ser muy conocido, porque Dios está viendo lo que nosotros hacemos, amén, en secreto. Ese trabajo feo, ese trabajo que como que la gente no le gusta, pero si el Señor quiere que yo lo haga, lo voy a hacer con amor, amén, porque para Él es la gloria y la alabanza. Eliseo pasó años acompañando al profeta Elías, ahí haciéndole los mandados a Elías. No se le despegaba a Elías, lavándole la ropa, cierto, haciendo aquellas cosas que a veces no, pero ahí estaba Eliseo, ahí. Y en una ocasión Elías le dice: mira, ve y hacer tus cosas, yo voy a estar en tal lugar. Y Eliseo: no, ahí estaré para ayudarte, no te dejaré.
Y por hacer eso con fidelidad, quizá le dijeron a Eliseo, uy, no, pero usted qué hace ayudando a ese viejo profeta, y ahí se le va a ir su vida, y usted piense, ¿cierto? Usted cogió sus bueyes y los mató con lo que trabajabas y arabas la tierra, y cogiste el arado y lo pusiste de leña, y ahora mira, ¿cierto? Y esto me recuerda que cuando yo era un muchacho servía de tiempo completo en la iglesia, y en varias ocasiones, recuerdo 3 ocasiones en que diferentes personas se me acercaron y me dijeron, uy, pero David, ¿usted se va a quedar ahí? Porque yo servía de tiempo completo en la iglesia, yo no tenía, durante los primeros años yo no tuve un sueldo. En la iglesia me daban la alimentación, ¿cierto? Y por ahí así personas de la iglesia me ayudaban, pero yo no tenía un sueldo y estaba sirviendo de tiempo completo. Y algunas personas se me acercaron, bueno, ¿y usted qué piensa? ¿Se le va a pasar su vida? ¿Piensa en su futuro? ¿Se va a quedar ahí? Y esas personas lo hacían con buena intención, no las estoy juzgando, creo que lo hacían con buena intención. Pero mira, cuando ese trabajo que yo hice, hoy veo la gracia de Dios para mi ministerio, para la bendición, para lo que estoy haciendo ahora. Dios vio lo que estaba haciendo, ¿sí? Y así que cada cosa que nosotros hagamos. ¿Qué pasó con Eliseo? Eliseo, cuando Elías fue levantado para irse con el Señor, recibió una doble porción del Espíritu, una doble unción, hizo el doble de milagros que los milagros que hizo Elías. ¿Por qué? Porque fue fiel cuando no era visto, fue fiel en esos años y Dios lo levantó para ser visible. Amén. En San Marcos, dale ese aplauso al Señor. Y en San Marcos capítulo 2 también dice que un paralítico fue llevado a Jesús por 4 amigos que lo llevaron allí, y allí abren el techo, o sea, no se dieron por vencidos, sino que como había mucha gente, pues por el techo abrieron el techo, pero bajaron a su amigo, estaban dispuestos a ayudar a su amigo para que recibiera un milagro. Y dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, no solo la fe del paralítico, sino la fe de sus amigos, dice que dijo al paralítico, levántate, hijo, y lo sanó. Por unos amigos que tenían fe, que lo ayudaron, que no dijeron, no, miren, ya hicimos por usted lo que pudimos, ahí mire usted cómo se defiende, no podemos entrarlo allá porque hay mucha gente, cierto que uno tiende a decir eso, no, yo ya hice ahí algo y ya no puedo hacer más, pero no, ellos estuvieron dispuestos a ayudarle. Y Dios espera que nosotros carguemos a otros, que ayudemos a otros, que los traigamos a la iglesia. Amén. Dios está viendo eso cuando invitas a alguien a la iglesia, cuando llamas a alguien, cuando motivas, cuando tratas bien a otras personas para que sigan a Jesús, para que se motiven a caminar con el Señor. Dios está viendo esa oración. Tal vez nadie está viendo cómo oraste anoche hasta la 1 de la mañana por su pastor para que la predicación fuera de bendición. Dios lo está viendo. Amén. Tal vez nadie está viendo ese trabajo que haces allá en secreto, pero eso es algo con lo cual no podríamos tener cosas grandes para Dios. Así que no te desanimes, sigue haciéndolo, así no tengas el reconocimiento, porque tienes una cosecha de bendición que vendrá sobre ti o vendrá sobre tus hijos. Amén. Entonces, hay veces que en la vida que Dios nos usará para levantar a otras personas. Mira, recuerdo el testimonio, ya para terminar, de Marco Barrientos, que él cuenta que cuando tenía 17 años, él fue invitado, creo que fue ahí donde conoció al Señor, fue invitado a una reunión de oración, a una célula. Y allí él llegó y dice que una ancianita de allí, como la anfitriona, creo, le dio un abrazo y le dio como esa maternidad, ese amor, lo recibió con tanto cariño y le dio una palabra de Dios a este joven. Y lo cierto es que la ancianita quedó en el anonimato, pero Marco Barrientos salió a ser el gran salmista que es hoy.
pero hay un trabajo fundamental que mucha gente no está viendo, y es el trabajo de esa mujer que lo recibió, que le dio palabra a los que lo invitaron, y hoy lo que él es por otras personas, que su trabajo no es visible, pero hace cosas grandes para Dios. Así que no te desanimes por el trabajo que haces para el Señor, por tu oración, porque eso le agrada al Señor. Ayudar a otros lo ayudará a usted. Otros, Dios levantará. Cuando tú ayudas a otros, cuando no estamos envidiosos con otras personas porque son bendecidas, cuando nos alegramos con sus triunfos, Dios está viendo eso, y Dios va a levantar a otras personas que se alegren con nosotros, que nos motiven, que nos den palabra de aliento, que nos ayuden también a ir arriba. Amén. ¿Cuántos le dan ese aplauso a Dios? Los que reciban esta palabra, dele fuerte ese aplauso al Señor. Y póngase de pie y vamos a orar. Padre, gracias.